Bueno, en primer lugar, agradecer a Natacha Rivas, vicepresidenta de la Diputación, que me ceda el paso a presentar a Alfonso Lara, porque ella va a continuar con la consejera. Y os voy a dar algunos detalles de Alfonso para que nos situemos, para que luego seamos capaces de cuestionarle y hacerle las preguntas pertinentes. Alfonso Lara Montero es director ejecutivo de la European Social Network, la única red de administraciones públicas responsables de servicios sociales en Europa, que está cofinanciada por la Comisión Europea. La red, que cuenta con más de 160 organizaciones miembros de 35 países, organiza intercambios de conocimiento entre sus miembros para identificar y promover prácticas innovadoras en servicios sociales que contribuyan a definir políticas de inclusión social. Alfonso es director desde hace 4 años, pero lleva trabajando en políticas sociales públicas desde hace 14, 12 en la entidad que antes he hecho referencia, y como director de política y técnico senior ha liderado grupos de trabajo en salud mental y protección a la infancia, así como investigaciones en innovación y evidencia en servicios sociales integrados, cuidado de larga duración y la fuerza del trabajo en el sector. Ha escrito en el periódico británico The Guardian y en publicaciones científicas y libros a nivel internacional, en Polonia, en España. No voy a ir resumiendo porque son mucha trayectoria la que tiene. En transformación y digitalización en servicios sociales puso en marcha 2 grupos de trabajo a nivel europeo con el objeto de identificar prácticas, analizar ideas que permitan a las administraciones públicas poner en marcha programas digitales. Ha trabajado en proyectos de España y Bélgica, en proyectos de innovación social, etcétera, etcétera. Así que, bueno, también en plataformas europeas sobre sin hogar, discapacidad, en fin. Yo creo que voy a resumir y vamos a darle la palabra a Alfonso, que nos traslade su conocimiento y que podamos compartir con él pues, las experiencias que él ha tenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Daros a todos la enhorabuena por esta iniciativa del Tecnosocial, sin duda alguna muy importante en el marco actual de salida de la pandemia que, aunque ha supuesto una disrupción muy importante, ha agilizado también algunas de las cosas de las que ya veníamos hablando muchos años y que ahora pues, tienen que implementarse porque en gran parte no queda otro remedio. La consejera decía o resaltaba la importancia de trabajar en red. Efectivamente, eso es lo que hacemos en la European Social Network y me vais a permitir que os explique un poco qué es en qué trabajamos. Decía también una cosa importante, que poner a la persona en el centro implica preguntarle cuáles son sus necesidades. Sí, estoy de acuerdo, pero también implica preguntarle qué es lo que puede aportar, cuáles son sus activos. Es decir, no solamente hablamos del análisis de las necesidades de la persona, sino que poner a la persona en el centro implica un ecosistema en su conjunto, que no solamente requiere ver cuáles son las necesidades de la persona, sino cuáles son los activos, qué es lo que puede aportar a su vida, a la vida de los demás y a la comunidad en su conjunto. El concejal Francisco Pomares hablaba de la importancia de la empresa como un agente de esa red. Efectivamente, pero yo también añadiría una cosa muy importante, que la administración pública no puede quedarse atrás, que hay un riesgo de que la administración pública se quede atrás a menos que forme parte y que lidere, no solo que forme parte, sino que lidere ese proceso de innovación y de digitalización. Y efectivamente, hoy me gustaría no solamente hablaros de la innovación social en su conjunto, porque la innovación social es un tema muy amplio, sino dentro de la innovación social todo lo que tiene que ver con la aplicación tecnológica y digital. La importancia que tiene en el campo de los servicios sociales y cómo los servicios sociales se pueden transformar mediante los procesos de digitalización. Algunas experiencias en servicios sociales vais a escuchar y vais a ver a lo largo de estos 3 días experiencias de Andalucía y probablemente el resto de España. Me gustaría también mostraros algunos ejemplos de otros países europeos y, por último, una mirada al futuro.
Bueno, como os decía, la European Social Network es una red de más de 160 miembros en 35 países. Nuestro objetivo principal es el intercambio de experiencias y de conocimientos con el objetivo de promover modelos innovadores en el ámbito de los servicios sociales públicos para así promover políticas en servicios sociales y de inclusión social que sean efectivas y eficaces. Y lo hacemos con un programa de trabajo que está cofinanciado por la Comisión Europea, en el que lo que tratamos de hacer es promover ese intercambio entre administraciones públicas, así como proveedores de servicios sociales, para precisamente fomentar esa innovación y ese cambio en políticas sociales a las que se hacía referencia en la presentación institucional. Asimismo, contamos con el Congreso Europeo de los Servicios Sociales, que precisamente es una plataforma, es la mayor plataforma a nivel europeo en el ámbito de los servicios sociales y que tiene como objetivo ese intercambio de conocimiento en el sector, y los premios europeos de servicios sociales. En innovación, estamos trabajando ahora mismo en 3 proyectos en innovación social, uno de ellos destinado a crear un nuevo modelo de integración en el ámbito de los cuidados a las personas mayores en zonas rurales, y otros dos proyectos que tienen como objetivo fomentar lo que a nivel europeo se llaman las One-Stop Shop, los cuidados o el apoyo integrado a personas entre servicios sociales y empleo, a las personas más alejadas del mercado laboral. Y a partir del mes que viene vamos a poner en marcha con otras redes europeas una oficina europea de apoyo en financiación específica a servicios sociales. Repensar la recuperación y la innovación y transformación de los servicios sociales es precisamente el título del Congreso Europeo que este año celebrará la edición número 30 en Hamburgo, y precisamente este título surge a raíz de la necesidad de repensar los servicios sociales a partir del COVID, a partir de la situación trágica del COVID, cómo ha supuesto una gran disrupción, pero también cómo se han implementado una serie de innovaciones que dejarán de serlo para quedarse y convertirse en estructurales. Y en los Premios Europeos de Servicios Sociales, que este año se celebrará la 4ª edición, lo que tratan es precisamente de reconocer la inmensa labor que se hace en los servicios sociales, en algunas categorías que efectivamente son clave para la innovación, como la categoría de innovación social, en la fuerza de trabajo, como una categoría específica para los profesionales, en prácticas colaborativas de tecnología e investigación. Bueno, en lo que nos atañe hoy, básicamente lo que me gustaría es empezar haciendo una breve introducción al papel que desempeña la tecnología y la digitalización en la reforma y en la mejora de los servicios sociales. Digamos que las soluciones digitales que utilizan los servicios sociales son cada vez más avanzadas, pero eso sí, sabemos que no se utilizan de forma generalizada. Lo que sí tenemos son ejemplos específicos de buenas prácticas de utilización de las tecnologías en el ámbito de los servicios sociales, que incluyen la inteligencia artificial, los sistemas digitales de gestión de casos o las tecnologías para apoyar los cuidados y promover la autonomía personal. Son avances que sin duda alguna pueden ayudar a mejorar la prestación de los servicios sociales y la calidad de vida de las personas que los utilizan. Además, la digitalización contribuye a optimizar recursos, a identificar solapamientos y vacíos en la prestación de los servicios sociales y, por lo tanto, que puedan llegar a más personas y escalar el impacto. Eso sí, todo ello debe hacerse dentro de una atención integrada, una atención centrada en la persona, lo que a su vez debería poder incrementarse al optimizarse los recursos, siempre priorizando el bienestar de la persona. En este contexto, se hacía referencia anteriormente también, la financiación europea ya se viene destinando desde hace años a la digitalización de los servicios sociales y, como sabemos, a partir del COVID-19 se ha incrementado. El presupuesto de la Unión Europea del 2021 al 2027, así como los fondos nacionales para la recuperación, los Next Gen, suponen una oportunidad para invertir en la digitalización de los servicios sociales, no solamente a través del Fondo Europeo para la Recuperación y la Resiliencia, sino también
a través del Fondo Social Europeo Más. Financiación que, por otra parte, y esto es importante, puede combinarse. Se pueden combinar, por ejemplo, para proyectos estructurales, otros los fondos de innovación a partir del Fondo Social Europeo Más para los proyectos piloto y los fondos NextGen para reformas políticas, todos dentro de un mismo ámbito. En este sentido, el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia para España y, obviamente, para el resto de países, siguen las recomendaciones europeas en dos ámbitos, fundamentalmente: la transformación digital y la transición verde. La transformación digital es uno de los 4 objetivos generales dentro del plan español. A su vez, estos objetivos generales se estructuran en 10 ejes estratégicos y la digitalización se aplica de forma transversal a esas 10 políticas. Estas son las 10 políticas que forman el plan y, como os decía, la digitalización es transversal a todas ellas y, efectivamente, en el caso de la economía de los cuidados, es una de las transformaciones que se pretende financiar con los fondos Next Generation. Veamos ahora algunos ejemplos específicos de la transformación digital en los servicios sociales que se vienen dando ya en los últimos años. Por un lado, la construcción de modelos de inteligencia colectiva con la ayuda de técnicas de procesamiento del lenguaje que permiten analizar bases de datos de las que disponen los servicios sociales y hacer recomendaciones que a su vez faciliten la toma de decisiones por parte de los profesionales. Era lo que la consejera llamaba el análisis predictivo. La integración de datos y de herramientas para su análisis mediante algoritmos utilizados en la digitalización de los servicios sociales. Otro aspecto muy importante, la creación de estándares en la digitalización de los servicios sociales para el uso compartido de esos servicios mediante las distintas administraciones que están implicadas en la planificación, en la prestación y en la evaluación de los servicios sociales. No solamente entre las administraciones, que es un punto muy importante desde distintos sectores, sino también entre las administraciones y las organizaciones proveedoras, que es otro aspecto a tener en cuenta. Y todo lo que tiene que ver con dispositivos, hay muchas empresas aquí hoy con distintos stands que nos van a mostrar distintos dispositivos para ayudar a los profesionales en sus intervenciones. Bien, la clave de todo esto es que debemos aprovechar la oportunidad actual que nos ofrecen los fondos europeos y nacionales, que, como os decía, principalmente van destinados a políticas verdes y digitales para asegurarnos de que la inversión se dirige también a la digitalización de los servicios sociales. Un poco parafraseando lo que se decía en la sesión anterior, que los servicios sociales no queden descolgados de ese proceso, sino que sean parte integrante del esfuerzo inversor que se dirige a las políticas públicas. El papel, sin duda alguna, cada vez mayor de la tecnología en los servicios sociales puede adoptar distintas formas. El uso de la inteligencia artificial, los sistemas de gestión de casos, las plataformas digitales compartidas por los profesionales o para los usuarios o bien para ambos, los servicios tecnológicos en todo lo que tiene que ver con los cuidados y la asistencia y los de almacenamiento de la información. Todos estos avances tecnológicos pueden ayudar a mejorar la planificación, la gestión, la prestación y la evaluación de los servicios sociales. Una de las cosas que me gustaría hacer es presentaros ejemplos para ilustraros un poco, digamos, unos avances que pueden resultar un poco abstractos, ¿no? En el Ayuntamiento de Barcelona han creado una herramienta que lo llaman de inteligencia colectiva, lo que usa es la inteligencia artificial, pero lo llaman inteligencia colectiva porque una de las cosas que han hecho es contar para la elaboración de esa herramienta con la participación de los profesionales que trabajan en los servicios sociales, que son quienes la utilizan. ¿En qué consiste la herramienta? Básicamente, los profesionales transcriben las notas de sus entrevistas con los usuarios
al sistema informático. El sistema cuenta con datos de más de 300.000 usuarios, de manera que a través de un algoritmo creado por una empresa externa del procesamiento del lenguaje, se genera una propuesta de recursos a partir de las necesidades evaluadas por los profesionales. De esta forma, se ayuda al profesional a la toma de decisiones final con respecto al acceso a los recursos para esa persona en función de las necesidades que se han analizado. Como os decía, el hecho de que los profesionales participen en el desarrollo de la herramienta es muy importante, porque eso ha dado lugar a que incluso cuando se ha hecho la primera evaluación, la mayoría de los profesionales reconoce que el sistema clasificó la mayoría de los casos con menos sesgo y más correctamente, o al menos de una manera similar a cómo lo hubieran hecho ellos de forma manual. Bien, para estudiar un poco estos retos y apoyar a los servicios sociales desde la generación del conocimiento compartido, en IESEN pusimos en marcha un grupo de trabajo que actúe como vehículo para el aprendizaje mutuo, por un lado entre los servicios sociales y por otro entre los proveedores de las tecnologías, porque una de las cosas que nos dimos cuenta es de que las administraciones públicas suelen ir a remolque de lo que sucede en el ámbito privado. No os voy a dar datos, porcentajes, sino más bien lo que me gustaría es centrarme un poco en algunas de los resultados que hemos identificado a lo largo de estos 3 últimos años y algunos ejemplos de las prácticas que se han venido identificando y analizando. De manera general, sí que es cierto que lo que tratamos de ver, por un lado, fue qué tipo de inversiones se habían venido haciendo en distintos ámbitos relacionados con la digitalización y la tecnología, y por otro ver cómo esas inversiones pues, han ido creciendo o decreciendo a lo largo de los últimos años. Lo que sí vemos es que muchas administraciones públicas, miembros de IESEN, pero también fuera de la red, utilizan todo lo que tiene que ver con procesos de automatización, por ejemplo, en lo que tiene que ver con automatización de apoyos a los usuarios a que puedan enviar sus solicitudes. Y de hecho es una de las áreas en las que se ha invertido más bien a través de, en lo que tiene que ver con procesos manuales para los trabajadores, automatización dentro del sistema, de la organización o, como os decía, de los procesos de solicitud de apoyo por parte de nuevos usuarios. Otro aspecto importante es el del análisis predictivo. El análisis predictivo es importante destacar que se puede utilizar tanto para la optimización de servicios como para la predicción de demanda futura, para definir perfiles de riesgo o para detectar posibles fraudes. Este área ha sido el área en la que se ha producido una mayor inversión en comparación con otras áreas relacionadas con el análisis de datos. Sin embargo, es cierto que parece ser una herramienta limitada, posiblemente por los posibles sesgos que se han identificado y que probablemente conozcáis a partir de la prensa, y también el coste de la tecnología, que es muy elevado. No obstante, sí sabemos que aquellas administraciones que han invertido en estos procesos siguen invirtiendo, siguen incrementando la inversión. Luego están las herramientas del procesamiento del lenguaje natural o Machine Learning. El uso de esta herramienta permite automatizar la lectura, interpretación de apuntes o comentarios para la toma de decisiones, similar al ejemplo que comentaba antes del Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, de todas las herramientas, de todos los grupos de herramientas en digitalización que hemos venido analizando en los últimos años, precisamente se trata del grupo con menor inversión. Y por último, lo que tiene que ver con almacenamiento de datos es el sector, es el área con una mayor inversión en los últimos años. Todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de datos presenta una gran madurez y asimilación por parte de las administraciones públicas. No podemos hablar de digitalización y de tecnología en el ámbito de los servicios sociales sin referirnos también a los desafíos que conlleva el proceso de digitalización.
La verdad es que en el caso de los servicios sociales no estamos en Silicon Valley. Es cierto que hay una falta de conocimiento sobre las nuevas tecnologías en el ámbito de los servicios sociales muy importante. También es verdad que hablamos de tecnologías, sobre todo al principio, que requieren de un coste elevado de la inversión. Y estamos hablando de un sector en general infravalorado por la sociedad en su conjunto e infrafinanciado, con lo cual la parte del coste que tienen estas tecnologías es muy importante. Otro aspecto del que no se ha hablado aún, pero creo que se hablará en los próximos 3 días, es cómo garantizar la protección de la privacidad y de la seguridad de los datos que albergan tanto las administraciones como los proveedores de servicios sociales. Y, por otro, cómo implantar las tecnologías de manera coordinada y de manera interoperable entre las distintas organizaciones y administraciones. Como os decía, entre las administraciones públicas de distintos sectores, así como entre las administraciones públicas y los proveedores del tercer sector y los proveedores privados. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Pues bueno, constatamos que la digitalización, sobre todo en la gestión de caso, que suele estar muy extendida, puede ayudar a gestionar el incremento del número de casos y la duración de los mismos, que se está trabajando cada vez más en la integración de información entre el área de servicios sociales y el área de salud, algo que es imprescindible para poder compartir y coordinar la información. También hemos aprendido que la digitalización de la gestión de casos facilita la aplicación de un enfoque centrado en la persona al permitir la integración de la información y de las necesidades específicas de cada persona. No obstante, también debemos tener en cuenta la brecha generacional que existe a la hora de utilizar herramientas digitales y la importancia de la perspectiva ética, también relacionada con la gestión de datos en los sistemas de gestión de caso, sobre todo cuando se involucra el Big Data. Retos importantes que hay que tener en cuenta conforme se avanza en la digitalización de procesos en servicios sociales. En primer lugar, la necesidad de adelantarse, de prever, de actualizar las disposiciones legales y jurídicas con respecto al acceso y al intercambio de información. La segunda, la necesidad de que el personal sea parte integrante de los procesos, de que se forme al personal laboral hacia la digitalización para evitar resistencias de los propios profesionales. Hay que tener en cuenta que la digitalización puede precisamente reforzar una ejecución centralizada de los servicios sociales, algo que no concuerda necesariamente con el concepto de descentralización, que suele estar asociado a la gestión de los servicios sociales. Y, por último, que existe poca evidencia y pocos acuerdos con respecto a estándares y a buenas prácticas en lo que tiene que ver con la digitalización de los servicios sociales, que además requiere de inversión a largo plazo y continuidad en un área que normalmente suele estar plagada de pilotos, de proyectos piloto que no siempre tienen un seguimiento posterior, y la evaluación y el seguimiento posterior son fundamentales para garantizar que la digitalización pase de ser una innovación y se convierta en algo estructural. Veamos ahora algunos ejemplos de experiencias concretas. Empecemos con uno de gestión de casos, de gestión de datos, en este caso procedente de centros residenciales. La Consejería de Servicios Sociales de Asturias desarrolló una herramienta para compartir información en tiempo real entre los más de 240 centros residenciales de la región. Para ello, tuvieron que desarrollar una normativa, porque no existía una reglamentación a tal efecto. Con esta iniciativa se pudo garantizar el trasvase de recursos allá donde se detectara una necesidad, por ejemplo, entre profesionales de distintos centros residenciales o para aislar residencias, algo que fue clave en la gestión del COVID-19.
Con la implementación de la herramienta, obviamente, se identificaron también una serie de retos, como la falta de legislación al respecto, la necesidad de formar al personal laboral en la utilización de la herramienta para evitar resistencias de los profesionales y también como el hecho de que se utilizase esta herramienta favoreció una ejecución más centralizada de los centros residenciales. El siguiente ejemplo está relacionado con el fomento de la autonomía personal. En el condado de Hampshire, en Inglaterra, han desplegado los cobots o robots colaborativos en centros residenciales y a partir de una experiencia piloto que ha resultado ser positiva, se prevé que lo extiendan para apoyar a las personas que reciben cuidados en sus hogares. ¿En qué consisten los cobots? Pues es algo muy sencillo. Los cobots son unos dispositivos que se colocan en la cintura y que ayudan a los profesionales que trabajan en el sector de los cuidados en sus labores manuales y físicas. Por ejemplo, cuando tienen que sujetar, cuando tienen que levantar o cuando tienen que mover a una persona con movilidad reducida. De esta forma se prevén lesiones y se les facilita ese trabajo físico. Otro ejemplo bastante común en el área de la digitalización es el de la historia social única, al que se hacía referencia anteriormente y en el que se está avanzando en Andalucía. En la región italiana de Lombardía, y de hecho, antes de entrar en el ejemplo, de hecho decía la consejera que se ha firmado un acuerdo con la FAM, cual es muy importante porque precisamente son los ayuntamientos los que tienen que garantizar la implementación de la historia social única. Como os decía, en la región italiana de Lombardía desarrollaron una herramienta que permitiera a las administraciones locales, que son las responsables de la implementación de la historia social única, el armonizarla. De esta forma, querían facilitar la planificación y la gobernanza de los servicios sociales y el intercambio de información entre los municipios de la región, sobre todo cuando hay familias que se desplazan de un municipio a otro. Como os decía, no había legislación específica en esta materia, de forma que Lombardía tuvo que desarrollar su propia norma. Los primeros resultados disponibles, cuando nos hicieron la presentación de esta práctica, el año pasado muestran que 40 administraciones locales responsables de servicios sociales empezaron a partir de contar con esta herramienta a generar historias sociales electrónicas, mientras que otras 45 administraciones locales que ya estaban utilizando la historia social única la adaptaron para que concordasen con los principios propuestos por la norma regional. De nuevo vemos cómo este tipo de ejemplos pueden ayudar a esa ejecución centralizada de los servicios sociales. Otro ejemplo, también es bastante común que los proyectos de digitalización se desarrollen con fondos europeos. Este es el caso del proyecto WellCo o Wellbeing Virtual Coach o entrenador virtual para el bienestar, que es un proyecto de innovación social en el marco de la financiación del Horizon 2020 que busca promover un envejecimiento activo y saludable como apoyo a las personas mayores para que puedan envejecer en sus hogares. Para ello han diseñado una plataforma virtual a la que las personas mayores pueden acceder a través de sus dispositivos móviles o de los teléfonos, de las tablets y pueden configurar un entrenador virtual personalizado que les asesora, les orienta, les hace seguimiento, les hace recordatorios, por ejemplo, en relación a la medicación, y les propone ejercicios de estimulación cognitiva para un envejecimiento saludable. Otro ejemplo sería el proyecto Procura, que es un Interreg de España, Francia y Portugal, que busca promover las políticas de compra pública de soluciones innovadoras que fomenten la autonomía de las personas mayores. Por ejemplo, los andadores inteligentes, los detectacaídas o los robots colaborativos, como el ejemplo del que os hablaba anteriormente. Os decía antes que es importantísimo el contar con los profesionales para garantizar que no haya resistencias por su parte en lo que tiene que ver con la digitalización de procesos en servicios sociales.
El Consejo de Servicios Sociales de Irlanda del Norte compartió con nosotros una práctica que han llevado a cabo para la digitalización de la formación de los profesionales del sector, que consiste en un sistema de gestión del aprendizaje en sustitución de las usuales plataformas abiertas de formación. El método de aprendizaje se basa en la metodología de Design Thinking, que cuenta con 5 pasos fundamentales: empatizar, definir, idear, prototipar y testear los materiales de formación, de manera que los profesionales no solamente aprenden sobre esos materiales, sino que lo que hacen es utilizarlos, es implementarlos, es testearlos para ver si efectivamente tienen la utilidad para la que se ha creado en el ámbito profesional. Además, toda la formación que realizan la guardan en la nube, de manera que la pueden llevar consigo a cualquier organización en la que trabajen, evitando el tener que estar constantemente cargando con el papel y los certificados que son tan comunes en el ámbito profesional y académico. Y por último, en la región de Gotemburgo han puesto en marcha un hub online que lo llaman All Age Hub, que fomenta la participación de los responsables de la administración pública, de la investigación, de las empresas y de los usuarios en la identificación de las necesidades que están relacionadas con la tecnología de la asistencia y su testeo. El objetivo es promover la implementación de tecnologías de asistencia que satisfagan las necesidades reales de los usuarios de los servicios sociales. Para ello es imprescindible el testar esas tecnologías, de forma que cuando una tecnología está lista para ser utilizada, lo que se hace desde este hub online es precisamente promover que haya lugares, como por ejemplo centros residenciales, centros de día, en los que se puedan testar la utilidad de la tecnología desarrollada. De esta forma han conseguido testar, antes de desplegarlo de manera global, robots de limpieza, robots de ayuda en cuidados para ayuda a domicilio o en centros residenciales, alarmas GPS o aplicaciones de planificación de servicios. A modo de conclusión, y bueno, en este contexto y teniendo en cuenta el momento social en el que vemos cómo el COVID-19, como os decía, ha impuesto la digitalización, generando, por una parte, una gran disrupción, pero también, por otra, empujándonos a esa transformación de la que veníamos hablando ya años y que ahora tiene que implementarse. Sin duda alguna, los servicios sociales van a seguir implementando en la tecnología existente y en nuevas tecnologías para mejorar los servicios a la población. Esto supone una oportunidad para avanzar en procesos de digitalización, pero también implica trabajar en las estructuras legales que apoyen ese intercambio, esa utilización y esa integración de información y de datos. En la necesidad de que se mejoren y se clarifiquen los estándares en el marco de los que los profesionales tienen que trabajar. La formación de los profesionales, hablábamos de la brecha intergeneracional por un lado, pero también la brecha que existe por un lado entre las empresas que desarrollan esas aplicaciones, esos programas y los profesionales que los tienen que implementar. La digitalización enfocada al desarrollo del trabajo y al apoyo a los usuarios y, sobre todo, las mejoras en el apoyo hacia una vida independiente. Sin duda alguna, la inversión en digitalización persigue una serie de objetivos y de beneficios que son comunes para todos: mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios sociales, eliminar vacíos y solapamientos en la prestación de servicios, analizar procesos y facilitar la evaluación de resultados que permita desarrollar políticas basadas en la evidencia, pero es importante que todo esto se haga sin perder el punto de vista, el objetivo fundamental que ha de guiar el proceso de digitalización, que es el de promover y mejorar la autonomía de las personas. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, porque no solamente por el contenido, sino porque hace 5 minutos le he dicho que tenía la intervención un poco acortada y ha sabido justo a los 35 minutos, así que muy eficaz. Bueno, pues ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran plantear? Si quieren alzar la mano o bien... Quizás lo que sí ha quedado demostrado es que la tecnología es un potenciador de la innovación social y de los servicios sociales, con lo cual van a estar presentes hoy, mañana, y tendremos que profundizar mucho más en esta línea y sobre todo todos los elementos éticos que alrededor de la tecnología está en ese entorno, ¿no? Quizá habrá que trabajar un poquito más en esa línea. Si hay alguna pregunta, quizá... bien. Aquí hay un señor y aquí también. 2 preguntas. El micrófono. Perdón. Que no veo nada, disculpa. No pasa nada. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo creo que ha sido muy clarificador las diferentes propuestas y ejemplos que ha puesto de la utilidad de las nuevas tecnologías y sobre todo cómo a nivel europeo se está desarrollando mucho y además hay una fuente de financiación. Me parece que es muy interesante y nos va marcando camino de dónde dirigirnos. La pregunta va en cuanto al entorno jurídico. Es decir, efectivamente hace falta reglamentar el uso de todo este tipo de plataformas. Sobre todo hablaba de cómo facilitar, ¿no? Pero también a veces creo que hay que regular el impedir. Es decir, tenemos que conjugar la transparencia, por un lado, de lo que se está desarrollando desde servicios sociales y por otro lado tenemos ciertos riesgos a la hora de publicitar datos privados y al mismo tiempo, bueno, no hace mucho hemos tenido algún incidente a nivel andaluz de grupos políticos que querían conocer algunos datos un poco reservados, ¿no? Y quería conocer, no sé si hay alguna experiencia en ese sentido o si eso se tiene de alguna manera en cuenta. Gracias. Efectivamente, la utilización de los datos es un aspecto fundamental en todo lo que tiene que ver con la digitalización de procesos en servicios sociales. Con independencia de lo que los grupos políticos puedan pedir o no, efectivamente, todo lo que tiene que ver con los datos que gestionan los servicios sociales deben estar amparados por una legislación y la legislación debe muy claramente decir quién es la administración, que es la principal responsable de esos datos y quiénes son los distintos profesionales que pueden tener acceso a esos datos y por qué razón y con qué fin. Siempre y cuando haya un marco legal que garantice claramente quién debe acceder a esos datos y cómo esos datos se deben gestionar, no debería haber ningún problema. Sí que es cierto que en todo lo que tiene que ver con la digitalización, ese es un aspecto de los muchos que hay que tener en cuenta. Es solamente uno y quizás yo diría ni siquiera el más difícil. Yo creo que lo más complicado ahora es el desarrollar sistemas de inteligencia artificial que verdaderamente respondan de manera ética a algunas de las vulnerabilidades a las que se enfrentan los servicios sociales con personas. Uno de los ejemplos más claros que nosotros hemos visto en el marco de la protección a la infancia, se han desarrollado una serie de herramientas de inteligencia artificial para apoyar a distintos, sabemos que las utilizan, no sé si en el caso de España hay algún ayuntamiento que las utilice, bueno, aquí la protección a la infancia está a nivel de las comunidades autónomas. Pero bueno, en países en los que son los ayuntamientos, como es el caso de Alemania, del Reino Unido, los equipos de protección a la infancia en algunos casos cuentan con herramientas de inteligencia artificial que les permiten identificar algunas de las tendencias que afectan a las familias con las que suelen trabajar los servicios de protección a la infancia. Sí que es cierto que eso puede dar lugar a una situación de discriminación en algunos casos
por lo que es verdad que hay que tener mucho cuidado en los sesgos que puedan tener esos modelos de inteligencia artificial. Por eso digo que, desde mi punto de vista, yo creo que eso es un asunto mucho más complicado que la forma de albergar los datos. Yo creo que eso sí que se puede regular de manera clara. De la misma forma, un aspecto muy importante a regular es la parte del consentimiento, ¿no? ¿Cómo definimos consentimiento? ¿Y en qué fase, ¿no? En las distintas fases de evaluación de las necesidades de las personas por parte de los profesionales de servicios sociales, yo creo que es un aspecto fundamental que requiere, por un lado, es que es difícil encontrar el equilibrio, que requiere, por un lado, de estándares legislativos, pero por otro también de que esos estándares y esas políticas sean lo suficientemente ágiles como para responder a unas necesidades sociales que evolucionan actualmente con mucha rapidez. Muchas gracias por la conferencia, felicidades, y la verdad es que ha sido muy ilustrativa. Una pregunta muy concreta es sobre la nueva oficina que están creando, ¿no? Para gestión de proyectos, si nos puede informar un poco más. Gracias. Sí, esta oficina surge a raíz de que durante el COVID varias organizaciones europeas, nosotros representamos a los servicios sociales públicos, la consejería es miembro de la red, pero luego hay otras organizaciones que son de proveedores, por ejemplo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que los servicios sociales tienen una necesidad de acceder a los fondos europeos, tienen más dificultades que otros sectores a la hora de acceder a los fondos europeos y de gestionar los fondos. De forma que hemos estado trabajando con la Comisión Europea para presentar una propuesta de proyecto que se hizo el verano pasado, que se aprobó, y a partir, esperemos, de abril o mayo, la pondremos en marcha por un periodo inicial de 2 años, que consiste en una serie de actividades en 10 países de Europa, entre ellos España, para garantizar que tanto las administraciones públicas como los proveedores privados y del tercer sector en servicios sociales puedan entender mejor la dinámica de los fondos europeos y cómo acceder a ellos. Muchas de las cosas de las que se hablaba anteriormente, como por ejemplo la garantía que se va a ofrecer en Andalucía para los menores, procede de la garantía infantil, es decir, del 5% que se ha pedido a nivel europeo que se destine del Fondo Social Europeo más a familias en situación de vulnerabilidad social. O el hecho de que el 12,5% se destine a la garantía juvenil, el 3% de privación material severa, el 25% a inclusión social. Es decir, tenemos unos porcentajes que no se han visto nunca de financiación, tenemos una cantidad de dinero que no se ha visto nunca en el ámbito de los servicios sociales y prevemos que lo que se va a producir es una falta de absorción de los fondos, ya que las administraciones públicas no tienen suficiente músculo como para poder absorber esos fondos. Con lo cual, lo que estamos tratando es de fomentar en la medida de lo posible esa comprensión de cuáles son las disposiciones legislativas a nivel europeo, también porque vemos, ya lo estamos viendo aquí en el caso de España, que algunas leyes, como la Ley de Contratación Pública, dificultan mucho el que los proveedores del tercer sector puedan acceder a los fondos europeos y que las administraciones públicas sean lo suficientemente ágiles como para poder poner en marcha proyectos que se puedan beneficiar de esos fondos. Pensemos que no tenemos mucho tiempo porque los fondos Next Generation se deben poner en marcha en 3 años, si es cierto que se pueden implementar hasta el año 2026, mientras que el Fondo Social Europeo más se puede implementar, bueno, desde el 2021 al 2027 y se puede implementar hasta el 2030. Es cierto, pero es que los programas operativos se están desarrollando ahora y deberían haber empezado el 1 de enero de este año. Con lo cual, lo que esperamos con esas actividades es poder garantizar que las administraciones públicas y el tercer sector en servicios sociales conozcan cómo acceder a esos fondos y mejorar un poco la gestión, facilitar esa gestión. Esa es la idea. Alfonso, ¿y cuándo se prevé que van a poner en marcha esa oficina? ¿En España, has dicho, tiene algún base a nivel nacional, una plataforma? Es europea. Es europea.
pero o sea, nosotros tenemos miembros en toda Europa y dentro de España prácticamente todas las comunidades autónomas son miembros de ISEN, con lo cual vamos a poder llegar a una gran cantidad de administraciones públicas y la oficina esperamos se ponga en marcha a partir, oficina es virtual de hecho, pero esperamos se ponga en marcha a partir de abril-mayo de este año. El acuerdo está ya firmado y esa es un poco la idea. Y de nuevo surge a raíz de un proyecto colaborativo entre redes de administraciones públicas y del sector privado. Sí. Creo que va a ser la última pregunta. Hola, buenos días. Le hablo en nombre del foro virtual, hay casi 200 personas conectadas. Le felicitan, me sumo a las felicitaciones que hay por parte de todas las personas que están conectadas en el ámbito virtual, porque destacan lo interesante que es esta ponencia, cómo representa un antes y un después en los servicios sociales y cómo se ponen a la vanguardia en cuanto a digitalización como el resto de administraciones públicas. Y concretamente a esas felicitaciones que me sumo, como digo, hacen dos preguntas muy concretas. La primera, ¿qué diferencia considera que existe entre la innovación tecnológica y la innovación social? ¿Cuál cree que debería ser el rol de la administración pública frente a este tema? En segundo lugar, preguntan por la implantación de la inteligencia artificial al ámbito de protección de menores y también destacan un poco qué modelos de inspección y evaluación se tienen que implementar para la innovación social. No sé si se las hago una a una o... Es que no sé si te hemos entendido, efectivamente, porque no sé si te hemos entendido, pero lo que voy a hacer es repetir a ver si te he entendido. Vale. Diferencia entre innovación tecnológica y social. Eso es. Aplicación de la inteligencia artificial en el campo de protección de menores. Eso es. Y modelos de evaluación en el ámbito de la innovación social. E inspección, sí. E inserción. Inspección. Eso es para una ponencia nueva, lo sabes, Claro. ¿no? O sea que, Para eso no me habían dicho que me te habían preparase preparado. hoy, ¿no? Esto es que Claro, es que me tenían que haber dicho que me preparase ese, pero bueno. Intenta esto en lo la hacemos- medida de lo posible, si no, yo creo lo que hacemos pones para el a... Tecnosocial 2023, Exacto. ¿no? Eso es. Bueno, Pero bueno, vamos brevemente. gracias de todas formas, muy interesante. Vamos brevemente. Diferencia entre, o sea, la innovación, innovación en tecnología sería parte de la innovación social. Es decir, la innovación social es un marco muy, muy amplio. La innovación social abarca cualquier forma de innovación, es decir, cualquier manera de hacer las cosas de forma distinta y que consigan dar lugar a un resultado diferente a lo que ya se había intentado anteriormente. Ese es el objetivo fundamental de la innovación social y puede abarcar muchas posibilidades como atención integrada, distintas formas de cuidados en el ámbito rural, todo lo que tiene que ver con los modelos de cohabitación, modelos intergeneracionales, todo lo que tiene que ver con análisis predictivos, etc. Mientras que la parte tecnológica tiene que ver más con lo que hemos hablado hoy a lo largo de la ponencia. Inteligencia artificial en protección de menores, ejemplos de análisis predictivos, como el que he hecho referencia anteriormente en ayuntamientos de Alemania y del Reino Unido, que efectivamente lo que hacen es gestionar o analizar a través de un algoritmo bases de datos que puedan estar ahí, albergarse desde X tiempo, con el objetivo de analizar distintas tendencias para predecir posibles perfiles de riesgo de familias que puedan pasar al sistema de protección a la infancia. Eso sería uno de los ejemplos más claros que tenemos. Y modelos de evaluación en el ámbito de la innovación y de la inclusión social, pues tenemos los modelos típicos de la experimentación social en los que se cuenta con dos grupos, un grupo al que se le aplica la intervención y un grupo al que no, y se hace comparativa entre los dos. Contamos con evaluaciones anterior, durante y posterior a la intervención. O sea, los modelos de evaluación son muchos, por lo tanto eso implicaría una ponencia por sí mismo, pero si estáis interesados siempre podéis enviarme un correo, tenéis la información y estaremos encantados de haceros llegar la información. ¿Vale? Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias por tu brevedad y experiencia mostrada y seguimos. Muchas gracias.